Alejandra Creil, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Gracias. Muy amable, Alejandra. Sara Pantoja, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, y a todo el auditorio. Buenas tardes. Gracias. Pues hemos recurrido a ustedes para tratar de tener una visión pues más vívida, más concreta de lo que se vivió y se experimentó ayer. Alejandra, ¿qué viste? ¿Qué te llama la atención? ¿Fue una movilización con un contenido político, ideológico, claro? ¿Fue solamente un acto de provocación? ¿Qué viste y qué viviste ayer, Alejandra? Yo creo que la marcha de ayer nos deja ver el hartazgo que tenemos en la sociedad y muy específicamente por un poquito de la población, ¿no? Me refiero a las mujeres. Y bueno, lo que vimos ayer pues fue una respuesta a lo que muchas de las manifestantes interpretaron como una provocación por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México, amurallar la ciudad desde el sábado. Fue un mensaje directo que para muchas se interpretó básicamente como pues precisamente esa división que ya impuso discursivamente y en acción el gobierno federal respecto a las demandas de las mujeres que abogan precisamente por el cese a la violencia machista, feminicida que acecha este país. Sara, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que viste, lo que viviste, lo que aprendes de toda esta movilización? Pues yo vi mucha rabia, Julio, vi mucha rabia, mucho enojo de parte de las manifestantes, más allá de estas chicas encapuchadas que estuvieron haciendo estas acciones violentas frente a la muralla metálica. Yo me quiero referir a las chicas, había niñas y niños chiquitos, adolescentes, mamás, adultas mayores, llegué a ver, que estaban súper enojadas por esta impotencia que sienten porque el gobierno y las autoridades no las cuida, no les da la seguridad que ellas quieren para caminar en la calle, para sentirse seguras, para no ser acosadas en el metro y sobre todo para no morir. Había muchos carteles que decían yo quiero regresar a casa con mi mamá, no quiero salir y que sea el último abrazo que le dé, ¿sabes? Hay mucho enojo. Yo vi esa parte y pues mucha tristeza también de la gente por no sentirse protegidas, por no poder caminar libres en la calle y no ser agredidas, ¿no? Uh-huh. Gracias, Sara. Alejandra, fue poca gente en comparación, desde luego, con la marcha de un año atrás, pero ¿cómo viste los contingentes participativos, divisiones internas? Había discusiones acerca de si los trans o las trans podrían entrar o no en ciertos contingentes. En fin, ¿qué viste en cuanto al contingente y la actitud de los grupos que participaron ayer? Claro, si bien, Julio, como lo mencionas, la marcha de ayer fue menor, del año pasado tuvimos más de 50,000 mujeres marchando, evidentemente la pandemia tuvo un impacto en esto, pero la movilización también digamos, se trasladó a otros espacios, ¿no? Al espacio digital, por ejemplo, vimos protestas, incluso en la mañanera del presidente, por medio de comentarios en donde en los que el hashtag, por ejemplo, un violador no será gobernador, se hizo bastante presente. Se difundió un audio, ¿no? Con esta voz del fierro viejo, que invitaba a la lucha, que invitaba precisamente a terminar con este pacto del que hemos hablado, ¿no? El pacto patriarcal. Entonces, si bien la presencia fue menor, la lucha se dividió en muchas otras áreas que también son importantes y que también incidieron. En materia de los contingentes, me parece que pues siendo mujeres tan diversas, con preocupaciones individuales, con ideologías muy particulares, pues claro que se iba a notar precisamente en el movimiento de la marcha, ¿no? Y vimos expresiones de todo tipo, expresiones artísticas, expresiones de rabia, expresiones diversas que todas iban enfocadas hacia un mismo punto, ¿no? Si bien el tema de la participación de las mujeres trans siempre ha estado, pues, en el tema, digamos, en el meollo del asunto, me parece que no fue tan visible en este momento esta división. Incluso hubo la presencia
de hombres que acompañaban a mujeres que estaban marchando, padres de mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, de mujeres desaparecidas, con hijas, víctimas de violencia sexual. Entonces, siempre hay un bloque que es mucho más radical que el resto, y eso pues también es válido, digamos, en esta diversidad que tenemos como mujeres. Pero la marcha en general fue bastante pues incluyente en ese sentido, ¿no? No, al menos yo no pude presenciar ninguna disputa interna entre las manifestantes. Creo que más bien todo se enfocó en pues la acción gubernamental y en estas pues intimidaciones que emprendió la policía capitalina. Gracias, Alejandra Creil. Sara Pantoja, ¿tú qué viste en cuanto a la textura de los grupos que participaron? ¿Hubo unidad? Y finalmente te preguntaría, digo no finalmente, pero te preguntaría, ¿qué se consiguió? ¿Qué consiguió la marcha de ayer? Pues mira, por una parte yo vi, no sé si llamarle separación, lo que sí es que pues hubo como muchas marchas dentro de una marcha, ¿no? Muchas manifestaciones, no solo en el centro de la ciudad, sino en distintas alcaldías y todo, que al final pues es por el día, ¿no? Es la manifestación. Pero sí hubo contingentes que se adelantaron, o sea, llegó un momento en que hubo una pequeña confusión así de, oye, ¿ya esta es la marcha grande o es la marcha pequeña o es una chiquita, ¿no? Se supo incluso el grupo que encapsuló la policía afuera del Metro Hidalgo, ¿no? Ellas apenas iban al monumento a la Revolución, pero pues entiendo que son muchas colectivas que se organizaron para llegar cada una por su cuenta, cada una con identificación particular, digamos, pero al final pues el objetivo era el mismo, ¿no? Manifestarse por esta, para exigir este cese a la violencia. ¿Qué lograron? Yo creo que lograron pues hacerle o confirmarle al gobierno, a las autoridades, su enojo, el decir que no están satisfechas con todo lo que se hace las autoridades con estos programas. Si bien la alerta por violencia de género que instaló, digamos, la jefa de gobierno desde el 2019, ha tenido avances, pues no son suficientes, ella misma lo dice, no son suficientes. Entonces yo creo que las manifestantes ayer lograron decirle, no solo a Sheinbaum, sino al mismo presidente de la República, que no están satisfechas, que necesitan tener más seguridad y pues que no van a quitar el dedo del renglón, ¿no? Sea un 8 de marzo, sea un 10 de mayo, sea un 25 de noviembre, que ellas van a estar ahí reclamando y recordándole al gobierno que tienen ese pendiente con ellas. Gracias, Sara. Alejandra Creil, ya visto en retrospectiva y ya con lo que hoy sabemos, ¿fue una buena decisión del gobierno federal colocar esa valla para impedir que los grupos radicales con violencia pudiesen haber hecho pues otro tipo de destrozos o haber llegado con más facilidad a las cercanías del Palacio Nacional? ¿Qué opinas hoy de la instalación de esa valla? Definitivamente yo no lo tomaría como un acierto, porque la colocación de esa valla ni siquiera estuvo acompañada de un mensaje del reconocimiento a las demandas del movimiento feminista y de las mujeres que salen a marchar cada 8 de marzo. Esto me parece muy indispensable recalcarlo. Se ha repetido administración tras administración, más allá del tema de la valla en sí, ¿no?, que ahorita generó muchísimo revuelo, el tema de ignorar las demandas, de poner un curita, ¿no?, tapando el fondo del asunto y, digamos, enfocar la energía en precisamente las expresiones pues más radicales de la manifestación, sin enfocarnos y en señalar en qué momento llegamos hasta este punto. Entonces, la colocación de una valla, pues claro que se mira desde dentro de las colectivas, de las mujeres, como un acto pues de intento de intimidación, de intento de agresión, porque no hay un discurso político que acompañe a las mujeres. No lo hemos tenido nunca y no lo tenemos ahora. Entonces, por supuesto,
todos sabíamos que era un error desde el sábado que se colocaron, además con 2 días de anticipación. La respuesta de las mujeres fue maravillosa, ¿no? Recordarle con un memorial a la administración pública las mujeres que ya no están, que son víctimas de feminicidio y cuyas familias están aún en espera de justicia. Lo que vimos ayer, pues era inevitable porque era una confrontación silenciosa. Y bueno, pues evidentemente tuvo una respuesta, pero hay que recalcar que eso que vimos, ¿no? Donde se centró la atención, no fue lo único. Yo presencié ayer mujeres que por primera vez nombraron a su agresor con apellido, con nombre, a sus propios familiares que las violentaron sexualmente. Eso es lo que ha logrado las redes que se han generado de mujeres, ¿no? Esa posibilidad de poder nombrar las violencias que se han vivido muy a costa de un Estado que ha decidido ignorarlas. Gracias, Alejandra. Sara Pantoja, el gobierno capitalino dice que no se usaron gases contra los manifestantes más que de extintores de incendios en ciertos momentos. Fotografías y testimonios hablan de que hubo gases. ¿Tú qué viviste? No, pues yo lo sentí, yo estuve con los ojos llorosos, con la tos, traigo aún irritada la garganta por lo mismo, pero bueno, a veces a los periodistas nos pasa eso, ¿no? No quiero decir que es como parte de nuestro trabajo, del riesgo, pero en efecto los hubo, ¿no? Yo no podría decir, no soy química, ni tengo las pruebas ni tengo una parte de ese, no tengo un extintor para decir que si de ahí salieron o no gases picantes, ¿no? Lo que sí es cierto es que aparte del gas de los extintores, hubo gas que lastimaba los ojos, irritaba la garganta, ardía la cara. Tengo por ahí testimonios grabados en el Twitter de cómo chicas limpiándose los ojos porque les ardían y todo. En efecto, sí hubo. Ayer la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Policía y hoy la jefa de gobierno niegan categóricamente que la policía haya lanzado estos gases. Uh-huh. La pregunta que queda en el aire es entonces, ¿quién fue? ¿No? Porque si no fue la policía, según ellos, según las autoridades, ellos no usan ese tipo de gas porque además está prohibido en el protocolo que pusieron junto con derechos humanos y con organizaciones civiles. Ese tipo de gases está prohibido usarlos en manifestaciones. El hecho es que los hubo, ¿no? Y no fue una vez, fueron al menos 2 veces. Y además aquí algo llama la atención, porque la primera vez que yo lo sentí fue cuando los lanzaron de la valla, detrás de la valla que estaba junto a la catedral. Uh-huh. Esa fue una primera vez, cuando estaban las chicas encapuchadas tratando de tirar las vallas y golpeando y todo. Esa fue una primera vez. La segunda vez fue frente a Palacio Nacional, pero ni siquiera fue desde atrás de las vallas, sino, o sea, yo estaba a la altura de la estación del metro, que está sobre la plancha del Zócalo. Uh-huh. Ahí estaba, y ahí salieron esos gases, ¿no? Entonces, digo, ahí no había policía, sin embargo, esos gases llegaron hasta allá. Yo no puedo asegurar que fue la policía quien los lanzó, pero en efecto, esos gases existieron, esos gases salieron de alguna parte de la marcha. Las autoridades dicen que van a investigar, que están viendo, que tienen videos, que en efecto hubo infiltrados, ¿no? Se le preguntó a la jefa de gobierno hoy en la mañana si estos infiltrados son los que lanzaron estos gases, pero bueno, ella dice, nosotros vamos a investigar, pero la policía de la Ciudad de México no usa ese tipo de gases. Entonces ahí está la pregunta pendiente, ¿no? ¿De dónde salieron esos gases? Porque en efecto los hubo. Claro. Gracias, Sara. Antes de ir con Alejandra, tenemos por ahí un videíto en el cual, justamente de Alejandra Creil, sobre el gas. En cuanto me digas, Andrés, para allá. Listo, ahí está, corriendo. Bueno, pues a la vista de este video, Alejandra, pues no hay mucho que preguntar, pero bueno, lo hago. ¿Hubo o no hubo gases emitidos por corporaciones policíacas o qué sucedió en este tema en el cual las autoridades dicen que no hubo ese tipo de gases? Claro.
Pues sí, Julio, evidentemente los hubo y los vimos, como se muestra en ese video, salir en algún momento de detrás de la valla, ¿no? En mi caso muy particular, yo estuve desde muy temprano en el Zócalo capitalino, llegué con el primer contingente y estuve desde el primer momento en que las chicas se acercaron a la valla, más a una expresión como de rabia en un inicio antes que intentar como tirarla, ¿sabes? Y desde ese momento, pues la presencia policíaca detrás de la valla pues comenzó a hacerse un poco visible e intimidatoria. Evidentemente, conforme fue aumentando el nivel del enojo de las manifestantes, pues la reacción también incrementó. Y eso que vemos fueron, digamos, como las primeras detonaciones de gases que se hizo desde Palacio Nacional, que se hicieron desde Palacio Nacional. Lo que vino después fue un gas muchísimo más potente. Este gas sí te provocaba un picorcito, pues como la comezón en la garganta, ¿no? Y una poquilla dificultad para respirar. Pero después, el número, la cantidad de gas que se lanzó te hacía imposible respirar. Yo terminé con los ojos llorosos. Una chica me tuvo que echar agua con algún líquido directamente en la cara porque yo sentía que se me incendiaba el rostro. Lo mismo la voz, yo no podía respirar, ¿no? Y me tocó ver a mi lado chicas que estaban en proceso de vomitar por lo que les había provocado el gas, ¿no? Y esto yo lo viví, digamos, como a la altura de frente a Palacio Nacional, ¿no? Donde está la bandera en medio del edificio. Pero en el costado ya hacia la catedral hubo otras detonaciones muy similares. Y en un tercer momento, yo estando a mitad de la plancha del Zócalo, literalmente a la altura del hasta ahí me llegó el gas, ¿no? Y ese gas provenía del mismo punto. En esos momentos, pues obviamente yo ya no pude ver de dónde había salido, pero el gas estaba llegando y hasta esa altura provocó que mujeres con niños en brazos, niños pequeños, adultos mayores, tuviéramos que correr porque nos estaba lastimando el gas, ¿no? Entonces, por supuesto que los hubo. Ahí hay un pequeño video donde podemos ver un rastro del uso que se hizo por parte de la policía capitalina, pero seguramente no fue el único. Brigada Marabunta ya lo ha documentado bastante bien con un artefacto que, si no me equivoco, data como de 1994 y que es un gas lacrimógeno, ¿no? Que falta determinar de dónde salió, quién lo activó y por qué motivo, pero está ahí. Claro. Gracias, Alejandra. De hecho, sí, Julio, si me permites, sí, claro. también Marabunta, no sé si a lo mejor es el mismo video que vimos Alejandra y yo, pero ellos dicen que este tipo de bombas de humo, de gas, se usaron en la manifestación que hubo el 1 de diciembre del 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, y que todo el Congreso de la Unión estuvo justamente resguardado por estas vallas metálicas. Y esta persona de Marabunta decía que con estas bombas fueron con los que fueron heridos, no recuerdo los nombres, pero sí algunos activistas, que incluso uno de ellos perdió el ojo. Entonces, de esa peligrosidad hubo ayer artefactos en la marcha. Insisto, no se sabe si fue de la misma policía o de provocadores o de algunas manifestantes. No, eso no lo podemos afirmar, pero de que las hubo y que hubo un riesgo mayor, en efecto lo hubo. Sí, efectivamente, hacia eso iba a preguntarte un poco más, Sara y Alejandra, porque ya estamos en la parte final de esta plática, pero no quiero quedarme sin la impresión de que hubo un golpe de tuerca, se movió más la tuerca de las disponibilidad de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de México para actuar de una manera pues al estilo de lo que vimos en 2012, encapsularon a manifestantes. El uso de estos gases, efectivamente, como sucedió en San Lázaro en 2012. Pareciera que más allá de todo lo político e ideológico, también hubo un vuelco en el cual las fuerzas de seguridad en la Ciudad de México dijeron: aprieta un poquito más, haz un poquito más de lo que hasta ahora se estaba realizando. ¿Lo ves por ahí también, Sara? Pues mira, yo creo que sí. Ayer en la noche la directora de gobierno, la Secretaría de Gobierno del gobierno capitalino, valga la redundancia, Adriana Contreras, decía que a diferencia de otras marchas, la de ayer fue
pues tuvo características inusuales, así lo mencionó, y menciona una parte en el que dice que aunque trataron una y otra vez de dialogar, pues ese diálogo no se dio. Incluso comentan que, hoy comentó la jefa de gobierno, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también dijo, es que no quisieron dialogar con nosotros. Estos grupos que estaban encapsulados no dejaron que nos acercáramos para mediar con la policía, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en efecto eso no, digo, esta declaración del gobierno no la habían hecho en marchas anteriores. Entonces, yo creo que sí hubo ahí un vuelco, ¿no? A lo mejor las autoridades se prepararon para una manifestación, pero bueno, pues les llegaron más y de diferentes, ¿no? Incluso la jefa de gobierno había dicho que no iba a haber ningún hombre policía cubriendo en el operativo de seguridad, además de las 2,700 mujeres policías de distintos agrupamientos, y llegó un momento en que cuando estas chicas tiraron una de las vallas, pues tuvieron que entrar hombres policías detrás de las mujeres policías que estaban al frente y que evitaron que las chicas manifestantes entraran a Palacio, bueno, o se acercaran más a Palacio Nacional. Entonces, en efecto, hubo, pues se salió un poquito ahí de control, pareciera que a lo que previó el gobierno capitalino para contener, y sobre todo, bueno, el discurso es proteger a la gente y a las propias manifestantes que estaban ahí. Bien, pues estamos ya en la parte final de esta amable exposición de lo que vivieron ustedes como reporteras. Alejandra, ¿cómo viste el comportamiento de estas fuerzas de seguridad? Lo que estamos platicando con Sara, encapsulamientos, el uso de gases. ¿Hubo un grado más en esa utilización de los mecanismos de las fuerzas de seguridad en esta ocasión, Alejandra? Pues desde mi muy particular punto de vista, sí, al menos en la primera línea cercana a Palacio Nacional, que fue la zona en la que yo pude estar y atestiguar la situación, sí lo hubo, y al mismo tiempo esta respuesta de la autoridad pues provocó muchísima más violencia del otro lado, ¿no? Entonces, insisto, de nada sirve poner una valla, de nada sirve desplegar miles de policías, si no se va a atender el problema de fondo y si la discusión no se centra en el problema de fondo, que es la violencia contra las mujeres. Y creo que esa es principalmente la demanda, ¿no? Esa necesidad de ser escuchadas en las peticiones, porque tenemos unas cifras terroríficas en este país, ¿no? Más de 10 mujeres asesinadas todos los días de forma violenta, las desapariciones, el tema de la trata, una serie de violencias que históricamente se han quedado relegadas. Entonces, me parece que estas acciones de contención, dándole, digamos, como este beneficio de la duda a la intención de la autoridad, uh-huh. No pueden solamente no pueden no ir acompañadas de un discurso del reconocimiento a la lucha y a la exigencia y a la demanda legítima que se está expresando en las calles. Pues, Sara, muchas gracias por esta participación, esta oportunidad de tener tu punto de vista y tu experiencia. Sara Pantoja, periodista. Gracias, Sara. Gracias a ustedes, Julio, por permitirnos platicar con ustedes y pues también desde la perspectiva del medio en el que trabajo, la revista Proceso, claro. Pues también informar a tu auditorio. Claro, de la revista Proceso. Sara, gracias. Y Alejandra Creil, fotógrafa y periodista en MX. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Julio. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Sara.